Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias. Primero, agradecer pues por este espacio que tenemos el día de hoy. Como ya lo habló la jefe Marta Yepes, estamos acá. Mi nombre es Lady Lamprea, analista de seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy me encuentro con dos invitados muy especiales. El primero de ellos es el jefe, nos encontramos con el jefe Mario Andrés Narváez Martínez. El jefe Mario tiene una amplia experiencia también en todo el campo de la enfermería, también en la clínica cardioinfantil. Y pues voy a contar un poco, jefe, cuál ha sido también tu experiencia, digamos, en todo el campo también de la enfermería. De pronto me quedo un poco corta. Es un enfermero egresado de la Universidad de Córdoba, especialista en cuidado crítico del adulto, egresado de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, magíster en enfermería con énfasis en investigación, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de enfermería de las unidades de cuidado intensivo, médico de la Fundación Cardioinfantil. Jefe, bienvenido a este espacio. Esperamos que, así como es el objetivo principal también de este espacio, que nos puedas compartir todas tus experiencias también, bueno, en el campo también, ahora pues que obviamente estás desarrollando todo en la cardio. Y nuestra segunda invitada, la jefe Ana María. La jefe Ana María Villamizar tiene una experiencia también de 13 años, es egresada de la Universidad también de La Sabana, tiene una especialización en enfermería nefrológica y urológica. Actualmente está en el cargo de coordinadora de los programas especiales del área administrativa y asistencial y tiene una experiencia en coordinación de salas de cirugía de 11 años. Entonces, creo que tenemos acá a dos invitados súper especiales con una experiencia también muy amplia. Antes de dar inicio con, digamos que, con nuestras preguntas para que cada uno de ellos nos pueda compartir sus experiencias, quiero mencionarles a ustedes que aunque hay una exposición a todos los riesgos que ya se vienen mencionando durante toda la charla, el riesgo biológico pues es un riesgo, es el riesgo digamos que abarca mayormente pues el área de enfermería. Y ligándolo un poco también al espacio también que nos brindó Frank en cuanto a la administración también de citotóxicos y de medicamentos, pues se tiene también un riesgo muy alto también en esa administración de medicamentos y en esa disposición también de esos medicamentos. Pero cuando nosotros como institución empezamos a gestionar un riesgo, cuando lo conocemos, cuando percibimos que hay un riesgo, que ese riesgo nos puede generar un daño, ¿cierto? Y ahí es cuando entendemos pues, que debemos tener unos controles y debemos echar mano como de esas herramientas que tenemos a nivel institucional. Cuando yo hablo de herramientas menciono nuestros manuales de bioseguridad, nuestras capacitaciones, la entrega de los elementos de protección individual que también tenemos a todo el área asistencial, pero cómo nosotros gestionamos también para que ese personal que tenemos pueda tener esa percepción también del riesgo como nosotros que ya lo conocemos, ¿cierto? Cuando estamos, digamos que, manejando también todo el tema de riesgos laborales. Yo quiero encaminar mi primera pregunta con respecto a esto. ¿Cómo ustedes, primero quiero que lo llevemos a un enfoque personal y ya después lo llevemos a un enfoque institucional, ya a nivel de empresa, y es cómo se percibe ese riesgo digamos que en el área asistencial en enfermería? ¿Cómo lo percibe cada uno de ustedes? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Definitivamente la percepción del riesgo debe estar siempre encaminada de manera colectiva. Anteriormente, en algún momento y antes de lo que fue pandemia, pues adelantándome un poco, nosotros siempre teníamos percepción del riesgo hacia el paciente. Entonces, ¿cómo puedo atender yo al paciente? ¿Qué riesgos puedo generar yo durante la atención del paciente? Pero mi riesgo como profesional de la salud, como personal asistencial, no estaba tan inmerso en mi quehacer como enfermero, ¿sí? Entonces, lograr la colectividad, lograr entornos laborales seguros, ¿sí? Eso me permite a mí tener mayor control o mayor reducción en que se pueda presentar, ¿sí?, riesgo para mí como profesional de la salud. También nuevamente muchas gracias por esta invitación.
por la participación que nos permiten a nosotros como institución. Y pues ya para dar respuesta a la pregunta de pues, cómo percibimos nosotros el riesgo, ¿sí? Desde nuestro quehacer, desde nuestro cuidado de enfermería, debemos pues, aclarar también y pues creo que es algo entendido por todos, que es algo que siempre está latente de una u otra forma en nuestro quehacer diario, en nuestra práctica diaria, en cada intervención del cuidado que hacemos. Entonces siempre, pues cuando uno habla de riesgo siempre se da a la probabilidad y es a lo que estamos expuestos todos, a que de una u otra manera si no generamos una cultura, ¿sí? Potencialicemos los riesgos a los que estamos expuestos. Somos una profesión columna vertebral de cualquier institución en la que el volumen de enfermeros es bastante amplia y por tal razón pues la exposición a cualquier tipo de riesgo, en este caso del biológico, que es lo que nos compete, pues muy probablemente sea más alta si uno no logra mitigarlo a través de prácticas de cuidado, a través de autogestión, autoconocimiento, ¿sí? Sobre la conciencia que uno debe tener sobre lo que estamos realizando, que es una actividad de riesgo, pero cómo desde nosotros mismos podemos gestionar para que eso pueda ser minimizado de una u otra manera. Pues la idea o lo que uno siempre quiere o lo que siempre se quiere de nuestra profesión es que a ninguno le pase nada, que todos ejerzamos nuestro trabajo, nuestro cuidado en atención directa al paciente y que pues así como llegamos buenos y sanos de la casa, pues así salgamos de nuestro trabajo, independientemente pues de todos los factores a los cuales estamos expuestos. Exactamente. Muchas gracias por sus respuestas. Yo quiero adicionar algo y es que no es muy claro, a veces cuando ya estamos o realizamos una actividad tan frecuentemente, ¿cierto? Cuando esto se vuelve como tan rutinario y digamos que ya estamos muy familiarizados también como tal con el riesgo, es más, digamos que es más baja como esa percepción del riesgo que tenemos, ¿cierto? Lo percibimos como algo menor, algo que no nos va a generar un daño o algo que va a estar muy lejano, ¿sí? Pero siempre debemos ser muy conscientes de la exposición, digamos, en la que estamos y de qué tenemos que hacer nosotros para minimizar también esos riesgos. Conocerlos, identificarlos totalmente, hacer uso como tal de los protocolos, de los estándares que a nivel institucional tengamos y también hacer uso responsable de los elementos de protección individual, que pues esta es digamos que es una herramienta de protección individual, ¿cierto? Que yo tomo esa decisión si la uso o no la uso para, por ejemplo, una administración de un medicamento o de cualquier actividad que tengamos relacionadas, digamos, en enfermería. Cuando hablamos de administración de medicamentos, digamos que fue el ejemplo que estaba mencionando, pues hay muchas actividades también relacionadas o que están incluidas. Tenemos contacto con cortopunzantes, entonces también tenemos un riesgo de puncionarnos también por un elemento cortopunzante. Pero también tenemos otro tipo de exposición también, por ejemplo, cuando se está dando también la administración de medicamentos. Y es esa exposición que se tiene, que lo mencionaba Frank, que se tiene con la administración de los medicamentos peligrosos o de las quimioterapias, ¿cierto? Porque ya no va a ser solamente una exposición por la manipulación, decirlo así, con unos cortopunzantes, sino que también estas sustancias pueden generar daños y pues nosotros tenemos, digamos, que las vías de ingreso, la inhalación, la dérmica, la digestiva, por donde puede ingresar esos medicamentos citotóxicos y también nos pueden afectar y nos pueden hacer daño. ¿Listo? Entonces, creo que es importante que si identificamos que nuestro personal no está muy familiarizado como con los riesgos y los daños que esto puede generar, podemos enfatizar más en esos espacios, obviamente, de entrenamiento y de garantizar que ellos los conozcan a plenitud y usen todas las herramientas que tienen a sus manos. Bueno, de acuerdo a esto, y ya después de tener una percepción del riesgo también en nuestras empresas,
vamos a definir algo que también es muy importante y es esa toma de decisiones que también nosotros tenemos en el ámbito de enfermería. Y nosotros pues muchas veces decidimos, cuando lo mencionamos también de riesgos laborales, es ese acto inseguro que podemos de pronto también tener y eso puede llegar a ocasionar un accidente, por ejemplo, de trabajo, sí. ¿cierto? O una enfermedad laboral a largo plazo. Nosotros hemos trabajado muy fuerte en este tema también a nivel institucional y es en eso, en capacitarlos, en entrenarlos, en darles o en hacer entrega como tal de esos elementos de protección individual, pero ha sido un poco difícil, ¿cierto? Garantizar como tal también esa adherencia y esa toma de decisión también, pues que tienen obviamente todo el personal también de enfermería. ¿Cómo ustedes, desde sus instituciones y desde el área que ustedes también lideran, tanto en la cardio como en la Chayo, garantizan esa toma de decisión, ¿cierto? Que esté ligada también a esa autogestión y a esa prevención también de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral? Definitivamente el liderazgo, el conocimiento, el acompañamiento hacen parte de la creación de la cultura de seguridad. O sea, yo creo que el pilar fundamental para poder mitigar el riesgo durante la atención al paciente es la cultura de seguridad. Y eso va creciendo y se va alimentando en la medida en que realicemos los acompañamientos al personal, se dé conocimiento al personal, y no es solamente en los escenarios académicos, sino es en el acercamiento del quehacer diario, dar la oportunidad de exponer todas aquellas situaciones que ellos identifiquen y empezar a dar herramientas que permitan que ellos empiecen a cuestionar, ¿sí? Empiecen a autogestionar ese riesgo al que ellos se ven enfrentados en su práctica diaria. Entonces, definitivamente, y el pilar fundamental, y creo que pues para la columna vertebral, como lo decía Mario, es la cultura de seguridad, empezando por esa definición. De ahí para allá es mucho más fácil buscar las estrategias para empezar a incluir al personal en ese proceso de mitigación del riesgo. Exactamente. Sí, esto, como para resaltar, estos espacios son muy importantes porque lo confrontan a uno y lo llevan a uno a preguntarse si lo que hacemos lo hacemos bien, si lo que estamos haciendo realmente pues sí tiene un impacto. Pero para responder la pregunta y complementar que aparte de lo que dice la colega del liderazgo, pues en principio esta toma de decisiones está muy ligada también a la concientización del personal, ¿sí? Por mucho que como gestores, ¿sí? Desde los programas de salud y seguridad del trabajo de las instituciones, desde las coordinaciones o desde las direcciones de enfermería, desde los programas de inducción que se les abren al personal y las capacitaciones que se le dan regularmente, se toquen estos temas. Definitivamente si la persona no tiene conciencia del impacto o del riesgo que tiene la manipulación de insumos, de dispositivos, de medicamentos que están catalogados como de riesgo, de alto riesgo, ¿sí? Para uno como personal de salud, si no toma conciencia sobre ello, pueden pasar todos los programas, se pueden realizar todos los programas que uno quiera, sin un éxito, sin un fruto, para beneficio de todos, ¿sí? Entonces lo primero que uno debe tener y en lo que pues a la gente le debe ser claro es la conciencia en la actividad del cuidado que estamos realizando, ¿sí? Son actividades de mucha responsabilidad, son actividades que conllevan un riesgo, ¿sí? Y que en la medida de lo posible en la que nosotros seamos conscientes del riesgo al que nos exponemos, ¿sí? Solamente por ejercer esta profesión a la cual decidimos dedicar nuestra vida, en la medida que ellos creen la conciencia, pues veremos, digamos, que una reducción o una mitigación de todos estos riesgos, ¿sí? Entonces una de esas es la toma de conciencia, de acuerdo con temas de liderazgo, pues
estos liderazgos van muy apalancados por todos los programas de salud, seguridad en el trabajo, por las direcciones, por las coordinaciones, por todos los programas de gestión que se hacen. De hecho, desde los programas de vigilancia epidemiológica, nosotros en Cardio tenemos un programa muy específico que es de gestión de riesgo biológico, ¿sí? Y desde ese se dictan pautas para que el profesional de enfermería, y no solo el profesional de enfermería, sino todo el equipo multidisciplinario en salud, ¿sí? Tome conciencia de cuáles son las actividades que debe realizar para mitigar todos estos riesgos, que pues más adelante podríamos estar hablando de ellas, ¿sí? Pero de acuerdo, el liderazgo, la concientización es una de las medidas más importantes que como profesionales de enfermería nosotros debemos tener siempre presentes para pues lograr la mitigación del riesgo. Perfecto. Ustedes estaban mencionando palabras muy claves como liderazgo, cuidado, ¿cierto? Cultura, porque la cultura también, o generar o plasmar la cultura que nosotros tenemos como institución en cada uno de nuestros trabajadores, y hablándolo encaminado al personal de enfermería, no es tan fácil, ¿cierto? Adicional, cuando también pues tenemos un personal que ya de pronto se ha entrenado, pero pues ya de pronto no está en la institución y ingresan personas nuevas. ¿Cómo garantizamos también nosotros que ese personal nuevo pues también se adhiera como tal a esas políticas y a esos procedimientos que también tenemos seguros? Y vamos a llegar como a esa tercera pregunta, de acuerdo a lo que ustedes también estaban mencionando, y es la cultura del cuidado. Cuando inicia pandemia en el año 2020, ¿cierto? Que iniciamos acá en Colombia, creo que comenzamos a reforzar más este tema de cultura de cuidado en todas las instituciones de salud. Pero yo quiero mencionar algo muy bonito que esta mañana estaba hablando con la jefe Ana María antes de iniciar nuestro espacio, y es esa conexión que tuvieron todas las instituciones de salud para dar respuesta ante una emergencia como COVID-19. Y lo importante es que sigamos así, que sigamos con esa conexión también, y sigamos muy ligados siempre en pro de ayudar pues al personal, a las comunidades, ¿cierto? Que son pues quien requieren obviamente nuestro cuidado. Llevándolo un poco, y yo quiero preguntarles a ustedes cuál ha sido esa experiencia, o si en las instituciones donde ustedes trabajan, en la Cardio, en la Chayo, ¿cómo se vive esa experiencia de cuidado? ¿Cómo se vive esa cultura de cuidado? Retomando pues la pandemia, ¿sí? El año 2020 fue un año muy difícil, yo creo que para todos los profesionales de salud, para todas las instituciones, y marca una diferencia en los planes de enfermería y los planes de atención, y claramente es un antes y un después, ¿sí? Sí. Y el antes y el después radica en la forma en la que, hablando de riesgo, ¿sí? Yo me cuido. Entonces esta mañana cuando nosotras conversábamos y íbamos hablando acerca de la experiencia en pandemia, era definitivamente cómo tratar de protegernos, ¿sí? Hizo que de alguna manera la atención al paciente y nuestra razón como enfermería, que es el cuidado entrara en riesgo, porque era el temor a atender al paciente, el temor a contaminarme, el temor a llevar esto a mi familia, ¿sí? Entonces, pandemia yo creo que para todos fue una oportunidad de empezar a conocernos como instituciones, de empezar a decir cómo lo está haciendo Chayo, cómo lo hace Cardio, cómo lo hace Fundación Santa Fe, cómo podemos asegurar nosotros como red hospitalaria, no solamente a nivel distrital, sino nacional, la atención y el cuidado que tenemos o que queremos brindar a nuestros pacientes, ¿sí? Hablábamos que cuando uno no conoce algo, pues le tiene miedo, ¿sí? Y al tener miedo tiene muchas limitantes en cuanto a la planeación, a la atención, a la ejecución de actividades. Entonces, la pandemia, en mi caso en específico, fue un despertar de muchas oportunidades, de observar cómo enfermería se enfoca de acuerdo a esas oportunidades en atenciones al paciente en diferentes escenarios. Entonces nos enseñó
que hay momentos de mucha practicidad, ¿sí? Como por ejemplo el uso de las caretas, las batas y los guantes, que en su momento pues era con muchísimo temor, y en este momento decimos, claro, ya conocemos cómo funciona pues este virus, ¿sí? Ya conocemos cuáles son las medidas de protección y ya tenemos más conciencia de cómo hacerlo de una manera mucho más práctica y más segura. Entonces, para mí definitivamente, y creo que para todas las instituciones, para la Fundación fue lograr que muchos entendiéramos la conexión tan fuerte que teníamos dentro de todas las áreas, porque muy diferente, había muchas secciones, entonces radiología, urgencias, pediatría, unidad de cuidados intensivos, salas de cirugía, y llega este momento tan crucial en el sistema de salud en el que todos tuvimos que aprender a manejar pacientes críticos independientemente del área en la que estuviéramos, porque también es cierto que muchos profesionales tuvieron tanto miedo que definieron, yo me voy, yo no quiero seguir, no quiero contagiarme, no quiero contagiar a mi familia, tengo miedo de cómo atender al paciente, ¿sí? Y fue empezar a agruparnos como institución y decir, sí, lo podemos hacer, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos un grupo de enfermería que es excelente, tenemos muchos compañeros que tienen muchísimos conocimientos y nos entregan ese conocimiento. Vigilancia epidemiológica fue un pilar fundamental, nuestros compañeros de enfermería, infectología, que nos iban dando herramientas de atención. Entonces, con el conocimiento de enfermería más la fortaleza que nos dio la institución, pues logramos llevar la atención de todos esos pacientes que pues fue desbordada. Creo que no solamente fue para nosotros, no sé cómo les fue en la experiencia cardioinfantil a ustedes, pero lo que sí logramos fue encajarnos y engranarnos como instituciones de salud, poder entender y mirar cuáles son los retos, no solo como instituciones, sino específicamente para enfermería, ¿sí? En la atención y en la protección de nosotros como profesionales, pero que no se limite la atención de los pacientes que tenemos. Jefe Ana María, tú mencionas algo muy importante y de hecho también lo conversábamos esta mañana, y es cómo también se hace cambio en el cuidado también personal para poder brindar también ese cuidado tanto a los pacientes, a la familia, y también cuidar a mi familia cuando llego también a casa. Entonces creo que eso también da una transformación y una concientización también del riesgo al que estábamos expuestos en ese momento, digamos que más alto, porque pues todavía pandemia, digamos que no ha pasado, todavía seguimos obviamente en las instituciones de salud haciendo un uso también de la mascarilla, ¿cierto? Para protegernos y proteger también pues a nuestros pacientes. Pero también cómo se da esa transición también, ¿no? Y en esa percepción también del riesgo, de que es algo que me puede dañar, sí, ¿cierto? Pero si yo uso mis elementos de protección individual, si me cuido, si hago una higienización de manos, si hago un lavado de manos, pues puedo brindar también ese cuidado también a los demás, ¿sí? Esa alianza, obviamente también estratégica también dentro de la institución también para dar respuesta también a todo lo que venía pasando, algo desconocido totalmente para todos, que creo que sentarse, revisar los lineamientos también del Ministerio de Salud, ¿cierto? Que todos estábamos regidos bajo estos lineamientos y así nos íbamos cada uno moviendo a nivel institucional. Creo que fue una herramienta también muy importante y digamos que un primer inicio también para dar respuesta también a la pandemia. Y sin duda alguna la pandemia pues una gran experiencia, un gran aprendizaje para las instituciones de todo Colombia. En principio pues de una enfermedad desconocida en la que pues de manera colaborativa entre todas las instituciones pues debieron pues ir digamos que acercándose de una u otra manera a la otra para ir consultando cómo eran esos manejos, cómo se podía gestionar el riesgo, cómo podíamos minimizarlo, cómo podíamos reducir la exposición al virus en el personal de salud que iba a ser el que iba a estar en contacto y en primera línea con ese tipo de pacientes. Entonces, una gran experiencia de muchos aprendizajes, anécdotas y experiencias, creo que tengo muchas. Lo viví en carne propia en ese momento de la pandemia, aún no asumí el cargo de la coordinación de la UCI médica, entonces lo viví desde adentro y fue algo en principio muy complicado porque pues el temor de todos
era el no infectarse, ¿sí? El no contagiarse de este nuevo virus. Entonces, el liderazgo de los grupos de epidemiología y el liderazgo de todos los grupos en la institución, el departamento de la dirección de enfermería, de los grupos de salud y seguridad en el trabajo, jugaron un papel muy importante porque en cada momento estábamos buscando las mejores prácticas, las mejores pautas para minimizar este riesgo, ¿sí? Entonces, desde la postura correcta, desde los elementos de protección personal hasta una simple manipulación de un dispositivo que tenía el paciente, ¿sí? Entonces, todo esto nos jugaba y nos aturdía en ese momento porque pues el temor estaba ahí, ninguno quería pues de una u otra manera contagiar a su familiar o contagiar a su compañero, ¿sí? Entonces, la pandemia en definitiva nos dejó muchos aprendizajes, ¿sí? Tuvimos compañeros que pues se infectaron, se contagiaron, desafortunadamente pues sufrieron complicaciones a raíz de eso, los tuvimos en la unidad, pero pues gracias a Dios todo salió adelante y pues continúan con nosotros. Al día de hoy nos sentamos y echamos la historia, echamos el cuento de qué pudo haber sido lo que desencadenó ese contagio, si fue una incorrecta postura o una manipulación inadecuada de algún dispositivo o un contacto con fluidos, que pues a todo esto nos lleva a lo que es la gestión del riesgo y la mitigación de este riesgo biológico que aún sigue porque pues a pesar de que pues, la OMS declaró el fin de la pandemia, pues pacientes con COVID siguen llegando a las unidades de cuidado intensivo. Toda esta semana hemos tenido todavía pacientes que con COVID en estado de gravedad, pero pues son los aprendizajes y las enseñanzas que nos dejaron todos esos dos años y medio de pandemia, ¿sí? Los que a hoy nos permiten con seguridad decir que el personal aprendió, ¿sí? Aprendió a mitigar ese riesgo, a utilizar adecuadamente los elementos de protección personal, ¿sí? A ser cuidadoso, a tomar conciencia de que si no lo utilizo bien, si yo no me lavo las manos, si manipulo un dispositivo o entro en contacto con uno de los fluidos de ese paciente, pues probablemente me pueda contagiar. Entonces son aprendizajes, a hoy lo seguimos ejecutando esos aprendizajes. Y para todo el personal nuevo que nos ingresa, pues le seguimos contando nuestra experiencia, ¿sí? Nuestra experiencia de cómo la sacamos adelante, de cómo en la actualidad seguimos cuidando de pacientes con esa patología y con otras patologías que también son de una u otra manera potencialmente riesgosas para uno. Como los pacientes de pronto con una pues, enfermedad por VIH-Sida o un paciente con una tuberculosis, ¿sí? Son aprendizajes que a raíz de la pandemia creería yo que se fortalecieron en las instituciones y fortalecieron la práctica y todo el cuidado de enfermería. Pero de anécdotas y de experiencias podríamos hablar demasiado y nos podríamos quedar toda la tarde y toda la noche aquí hablando. Pero definitivamente la gestión del profesional de enfermería y los aprendizajes sobre gestión del riesgo fueron muy grandes, fueron de gran provecho y para el grupo, para los equipos de enfermería que vivieron la pandemia y que estuvieron durante la pandemia ahí en primera línea, creo que es una experiencia que uno difícilmente olvidaría, que esperamos no se vuelva a repetir, ¿sí? Aunque haya sido muchos aprendizajes, uno espera que esto no se vuelva a repetir, que nadie pase por eso, porque pues sí fueron muchas vidas las que cobró esta enfermedad y esta pandemia, pero sí nos dejó muchos aprendizajes, nos catapultó también o visibilizó la enfermería a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial por todo el manejo y toda la gestión que dio desde diferentes puntos, desde diferentes áreas, diferentes ámbitos, y uno de esos fue el de la gestión del riesgo, ¿sí? Creo que una cosa importante que va muy ligada al riesgo biológico y que nos muestra esa situación de COVID es la salud mental. La salud mental definitivamente
se presenta, ¿sí? Se hace más visible y se da en el escenario de la pérdida no solamente de compañeros, sino la pérdida de familiares, ¿sí? Pues afortunadamente mi familia estuvo muy bien, pero sí tuve pues compañeros muy cercanos que perdieron sus familiares. Entonces este tema de salud mental que estuvo ligado con riesgo biológico, y creo que en este momento a nivel nacional y a nivel mundial tenemos pues dirán un poquito, un tema de salud mental bastante fuerte y que desde el planteamiento de enfermería debemos empezar a revisar. Sí, en ese sentido creo que fortalecimos lo que fue la mitigación del riesgo biológico. De una u otra manera nosotros aprendimos de eso, pero nos abrió la puerta a otro riesgo, ¿sí? Que a raíz de la pandemia pues ha sido, digamos que una constante y se ha ido visibilizando de a poco y se ha ido tratando de mostrar, ¿sí? Que es el riesgo o las consecuencias, ¿sí? de todos esos años de pandemia, de todos los riesgos a nivel mental, psicológico que causó no solo los profesionales de enfermería, sino todo en el equipo interdisciplinar de salud, pero pues digamos que en este caso mucho más sobre el personal porque era el que estaba en contacto directo, el que el número es mucho mayor, ¿sí? Entonces es algo en lo cual las instituciones, ¿sí? Y pues el Estado colombiano deberá considerar para trabajar en un corto plazo, ¿sí? Porque no se le puede seguir dando espera a esto y es al riesgo psicológico al que se expuso ese personal y las secuelas mentales que esos profesionales están sobrellevando en el día a día, ¿sí? Sin duda alguna ese no es el tema, digamos, que de conversación en estos momentos, pero sí deriva de todo ese riesgo al que se expuso el personal durante la pandemia. Perfecto. Jefes, yo quiero y también voy a encaminar un poquito para hacerles otra pregunta. Ustedes estaban mencionando obviamente esa exposición del personal de enfermería porque fue esa primera línea para dar respuesta también a esa atención también de los pacientes. Y es cómo se fidelizó o sea, que el personal de enfermería se quedara en la institución, porque encontrábamos también, y también lo digo a nivel también institucional, y es que muchos tomaron decisiones de renunciar, de irse para sus casas, pues a cuidar de su familia, a no estar en esa exposición, a no ser esos, como ese primer contagio, ¿cierto? Esa primera línea de contagio en su casa. ¿Cómo se logra eso también a nivel institucional? O sea, ¿cómo garantizar que el personal se quede, ¿cierto? Y no, porque hay personas que también se pudieron quedar por forma voluntaria, porque obviamente está su vocación y su labor también de servir y de ayudar al paciente, pero ¿cómo lo hacemos a nivel institucional también para que el personal también se quede? Yo creo que la primera parte que tú mencionas del cariño, del compromiso que nos genera la profesión, fue el pilar principal. Pero especialmente en la fundación, no solamente en pandemia, sino desde hace mucho tiempo, se ha trabajado muy fuerte con nuestros valores, con el sentido de pertenencia, con acoger al personal, con hacerlo parte de la familia, que es pues la institución. Y esto permitió que el personal se mantuviera, ¿sí?, en la institución, que nos organizáramos porque se reorganizaron todas las áreas, se buscó la manera de generar cambios en los turnos de tal manera que el personal no tuviera tanto tiempo de exposición, que tuviéramos periodos de descanso e indiscutiblemente se creó una línea amiga por parte de psicología en la institución que realizaba el acercamiento. Entonces, y ese acercamiento no solamente lo hacía psicología, sino lo hacía con todos los jefes de procesos de la institución. Entonces, con enfermería, con fisioterapia, con los médicos, y eso permitió que siguiéramos trabajando como familia
ante ese riesgo, ¿sí? Y haciéndonos pues el acompañamiento. Yo creo que todas esas estrategias que en su momento se implementaron, ¿sí? Preguntar en otras instituciones, ustedes cómo lo han manejado, preguntarnos entre compañeros, ven cómo lo están manejando en cardioinfantil y poder llevar esos escenarios y que fuéramos escuchados, ¿sí? Eso permitió que pues nos encontráramos nuevamente y nos encontremos en la institución en este momento después de esa situación. Nosotros veníamos trabajando un modelo de cultura que posterior a la pandemia se fortaleció, ¿sí? Y uno lo denominamos modelo de cultura Ser Cardio, y él tiene consigo 4 pilares que son: uno, el amor por el servicio, la pasión por el saber, la voluntad de transformación y el poder de la unión. Bajo esos 4 pilares, nosotros lo que hacemos es tratar en la medida de lo posible de fidelizar no solo al personal antiguo, sino a nuestro personal nuevo. Pero pues en nuestra experiencia o la experiencia de nuestras unidades de fidelización, pues eso sí es de hace muchos años, ¿sí? Realmente la gente aplica o el personal aplica mucho ese amor por el servicio de una manera que uno dice, es wow, porque la rotación que uno tiene realmente en las unidades de cuidado intensivo, en este caso las médicas, que son las que yo coordino, son de personal que lleva 15, 20 años, que ya están para pensionarse, ¿sí? El personal digamos que lo más nuevo tiene de 5 años en adelante, entonces es una rotación muy poca que uno dice, pues sí, lo fortalecimos posterior a la pandemia, este modelo de cultura, pero de una u otra forma ya nosotros lo veníamos trabajando, lo habíamos interiorizado, ¿sí? En las unidades de cuidado intensivo, y lo veíamos y lo seguimos viendo porque realmente a pesar del panorama nacional, ¿sí? Nosotros vemos que nuestro personal sigue con nosotros, que quiere aprender día a día, que quiere enseñar, ¿sí? Que son mentores y coaching de las nuevas generaciones, de las personas que están ingresando, y vemos también que las personas que van ingresando se van adheriendo, van engranándose con el grupo, ¿sí? Y pues aparte también pues de nuestro modelo de cultura, que pues ahí también va muy ligado, fue un trabajo que hizo el área de psicología, pues dirigido por el equipo y la dirección de talento humano, que fue a través de una línea pues, que manejaba el personal de psicología clínica de la institución. A través de esa línea se abordaban los problemas derivados de todo lo que era ese cansancio, ese trasegar de la pandemia en las personas que estaban mentalmente cansadas o mentalmente débiles. Entonces ellos nos ayudaron a que ese personal que en principio decían quiero tirar la toalla, continuaran con nosotros y aún continúen con nosotros. Entonces fue un apoyo y es un trabajo en conjunto entre las diferentes direcciones de las instituciones, ¿sí? Con el fin de fidelizar, pues, de mantener, ¿sí? el mejor recurso humano posible, el que tiene más experiencia, el que está mejor preparado, ¿sí? Pues, y en cada punto de ese modelo que yo te comentaba, pues hay unas estrategias que pues, van encaminadas precisamente a eso, ¿sí? A que nuestro personal continúe, sigue con nosotros y se sienta a gusto en la institución con lo que nosotros le brindamos. Perfecto. Bueno, yo creo que como el objetivo principal de este espacio es que ustedes también, digamos, que nos compartieran, nos brindaran esas experiencias que tienen a nivel también institucional en cuanto a riesgo biológico, y pues ya ahora no solamente cuando hablamos de riesgo biológico es esa exposición como tal a fluidos corporales, ¿cierto? Lo que entendíamos antes, sino que ahora también incluimos COVID-19, ¿cierto? Entonces, pues digamos que a nivel institucional, pues nosotros también fue un espacio y un tiempo también de incertidumbre, ¿sí? Donde desplegamos también desde diferentes áreas y liderando también desde seguridad y salud en el trabajo
estrategias de acompañamiento también para todo el personal de enfermería que en ese momento pues estaba siendo contagiado, ¿cierto? Desconocimiento total en sí, porque esto lo sabíamos y lo entendíamos cuando nos sentábamos un grupo a hacer una investigación y a saber cómo está, primero que todo siempre enfocados en saber cómo está la salud, obviamente, de ese trabajador. Pero de esos espacios salían cosas muy interesantes porque en diferentes ocasiones identificábamos que nos faltaban ciertos controles, ¿cierto? Y de acuerdo a eso íbamos generando también esos controles también para coortización también de áreas, generar de pronto, no sé, un cambio en elementos de protección individual, incluir en los estándares también de enfermería otro tipo también de situaciones. Creo que fue desde Seguridad y Salud en el Trabajo esa experiencia como de acompañamiento, de sentir también propio también ese tiempo también de aislamiento que también tenía el trabajador, porque cuando iniciamos, como había un desconocimiento total de cuántos días se debía aislar una persona, cuánto tiempo tenía que pasar de una toma de una muestra a otra. Entonces tuvimos personal que duró muchísimo tiempo en aislamiento, meses, y yo creo que ustedes también lo vivieron también en la cardio y en Chayo. Y era eso, porque no sabíamos realmente, o sea, listo, hay un tiempo de aislamiento, sí, pero no sabemos de ahí qué más vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pero garantizábamos ese acompañamiento también telefónico, en darle también esas ayudas, esas pautas también de cuidado en su casa para que no contagiara a su familia, ¿cierto? Cómo debía aislarse, la precaución también en los lavados constantes también de manos. Yo lo viví también como una experiencia propia también con mi familia, en donde estaba recién el nacimiento también de mi hija también en ese momento, y era tanto cuidar a mi esposo como cuidar también a mi hija. Entonces ahí es cuando se vive también propiamente como esa experiencia, esto es duro. Es difícil pasar por un momento como estos, y eso que yo no tuve que aislarme. ¿Qué pasaría con el personal que cuando inició pandemia estuvo en una habitación 40 días, 2 meses, estuvo solo en una habitación? Entonces creo que es donde encontramos esa afectación también mental que estábamos mencionando en este momento. Nosotros también a nivel institucional se creó una estrategia grandísima que ha evolucionado a llegar a Nos Cuidamos para Cuidar, y es un acompañamiento que tenemos para todo el personal, que se ha ido también fortaleciendo, porque sabemos que la salud mental pues no empezó desde COVID, así como una cultura también de cuidado, sino que se ha ido también reforzando a través también pues de estos años. Entonces, pues quiero agradecerles a ustedes por compartir con todos nosotros, con las personas que están conectadas, con las personas que estamos también acá en este espacio. No sé si ustedes quieran mencionar algo para ya concluir como tal con el espacio. Agradecerles primero. No, muchas gracias por el espacio. Realmente esto hace parte de conocer cómo trabaja enfermería, hablando específicamente de enfermería, en las diferentes instituciones. Son espacios enriquecedores, son espacios que permiten que nosotros expongamos esas experiencias y empezar a generar cambios y a continuar con los procesos de mejoramiento, a pensar muchísimo más en todo el potencial que tenemos como enfermeros. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Ana María. También agradecer la invitación, esta participación, y sin duda alguna estas experiencias entre estas tres instituciones hermanas fortalecen mucho la práctica y lo llevan a uno a decirse, pues Santa Fe está haciendo algo igual que lo hace Cardio, Chayo hace igual que lo hace Cardio. Estamos haciendo un trabajo y estamos visibilizando lo que es la profesión de enfermería en términos de gestión del riesgo, ¿sí? Y estamos hablando un mismo idioma, ¿sí? Y pues todo esto es en pro del cuidado tanto propio como del cuidado de nuestros pacientes. Entonces sí son unas experiencias muy chéveres, agradecido por esta invitación, enriquecedora sin duda alguna, pues
le llevo un gran mensaje también a la institución, a las personas que nos están acompañando y nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias y esperamos pues seguir participando de estos espacios. Muchas gracias, jefe Gracias. Mario. Como siempre, ustedes saben, invitadísimos cuando ustedes también quieran venir a la institución. Y para finalizar, nada, que continuemos con esas prácticas de cuidado, que tomemos en cuenta lo que acabamos de mencionar, y es esa percepción del riesgo, tomar unas buenas decisiones también en cuanto a la prevención también, y siempre llevar con nosotros esa cultura de cuidado que tenemos a nivel institucional. Gracias.